La historia de nuestro planeta no estaba predeterminada. No había un aura de inevitabilidad en ella. Y la historia de la vida no nos cuenta un avance lineal desde lo primitivo a lo sofisticado. Por el contrario, su forma ha sido tallada a partir de la acumulación y la pérdida de información genética y cultural, lo que crea la ilusión de un progreso inexorable. Esa historia está repleta de casos en los que los acontecimientos aleatorios alteraron radicalmente el mundo y cambiaron su dirección. Con esas palabras, Clive Finlayson inicia el libro que hemos elegido para trabajar con ustedes en la unidad 2 de Prehistoria y Arqueología. Buenos días, ¿cómo les va? Hoy vamos a meternos en el primer gran capítulo de la historia humana y en la primera unidad de contenido específico de nuestra materia. ¿Qué vamos a trabajar hoy, mañana y el jueves cuando nos juntemos en este Meet? Vamos a trabajar sobre la emergencia de los humanos en el planeta. Vamos a tratar de pensar cómo llegamos los humanos aquí, qué nos define como humanos, qué cantidad de otras maneras de ser humanos se dieron en los últimos 5 millones de años y cuáles fueron las condiciones y las propiedades de distintas especies que definieron que hace unos 10.000 todos los otros parientes del género Homo desaparecieran y solo quedáramos en la Tierra los humanos modernos actuales como somos ustedes y yo. Este primer gran capítulo de la historia humana también implica el primer enfrentamiento de ustedes en la carrera de historia a un problema de esta envergadura y a una bibliografía de la complejidad con la cual vamos a trabajar. ¿Sí? Eso implica, como ya les adelantaba en una clase previa, implica mucho esfuerzo, implica bastante tiempo, bastante dedicación con respecto a la bibliografía, la clase y todo lo demás. Me gustaría que pensemos en esta clase en algunas cosas fundamentales. Primero, en qué es la evolución, qué es la evolución natural, que es que la diferenciemos de lo que conocemos como evolución cultural, ¿sí? Siendo la evolución cultural una rama del pensamiento que tiene su propia idiosincrasia, que tuvo cierto intercambio con el evolucionismo natural del siglo XIX, pero que se remonta a el pensamiento de pensadores clásicos, si quieren, de filósofos clásicos, y el evolucionismo cultural lo que sostiene es que las sociedades, las culturas, se transforman de lo simple a lo complejo, sofisticándose a través del tiempo, ¿sí? Y que la línea que define a esas transformaciones es el progreso, ¿sí? Esa a veces se nos confunde, esa idea se nos confunde a veces con la idea de evolución natural, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? En la evolución natural no hay progreso, no hay linealidad, sino que hay transformaciones en las condiciones generales de las especies que hacen que algunos rasgos de esas especies se reproduzcan más y esa mayor reproducción genera un éxito reproductivo y ese éxito reproductivo genera tanto transformaciones internas en algunas especies como la emergencia de especies nuevas, ¿sí? Ese punto va a estar trabajado sobre todo en el PowerPoint, ¿sí? En tratar de entender las ideas de Darwin y cómo esas ideas se
se llevan a pensar o se traen a pensar en la evolución humana, ¿sí? Pero esa idea, y sobre todo en una variante que vamos a llamar seleccionista de la teoría de la evolución, es que Clive Finlayson nos plantea su teoría para explicar cómo es que somos los humanos modernos los que estamos en la actualidad en el mundo. ¿Sí? Cuáles fueron las transformaciones que se vivieron en distintos momentos, cómo esas transformaciones en las condiciones, sobre todo ambientales, del mundo, fueron definiendo el éxito o el fracaso de distintas especies, la aparición en algunos momentos de múltiples maneras de enfrentar esas transformaciones, esas condiciones, y cómo en definitiva es el azar, esto que les leí al principio, es el azar el que define, ¿sí?, de alguna forma, quienes fracasen y quienes tengan éxito. En esta primera clase vamos a ver la primera parte de esta larga historia, ¿sí? Vamos a ver la evolución humana, podemos decir que se da en los últimos 7 millones de años, para hablar de una manera muy general, que los primeros protohumanos viviendo en ambientes selváticos de África van a ir enfrentando distintas transformaciones en el ambiente. En esta primera clase lo que vamos a hacer es retomar esos procesos desde hace 7 millones de años, más o menos hasta hace 1 millón de años. ¿En qué tenemos que pensar? En procesos. Y esto me gustaría que tengan muy presente esto, en procesos. Acá no vamos a estar hablando de las características anatómicas de una especie o de otra, y por qué de una especie pasa a otra en términos anatómicos, que este hueso, que aquel hueso, que la posición. Todo eso no nos interesa mucho, y por eso elegimos esta bibliografía, El sueño del Neandertal, porque este autor, Clive Finlayson, se aparta de cuestiones taxonómicas, de clasificación específicas, y trata de entender en grandes bloques a las poblaciones de humanos, más allá de que sean una especie u otra. Esto ya en la bibliografía lo van a ver, es un debate muy grande, cómo definimos una especie en base por ahí a un puñado de huesos que se han transformado, que están fracturados, ¿sí? Entonces, lo que él trata de hacer es apartarse de esa clasificación que ha marcado a la paleontología, para pensar en grandes procesos, ¿sí? Y como en grandes poblaciones de humanos que están viviendo en esos procesos y que son afectados por esos procesos, ¿sí? ¿Qué queremos que entiendan en esta primer clase? Queremos que entiendan la emergencia del bipedismo, cómo los humanos, o como los protohumanos, se pudieron erguir, se pudieron parar en sus 2 piernas. ¿Qué tipo de ventajas dio el bipedismo para ciertas condiciones ambientales? Queremos que pensemos en la dieta de estos primeros ancestros humanos, de estos primeros protohumanos. Queremos que pensemos en el tema tecnológico, cuándo emerge la capacidad de desarrollar un utensilio, de hacer una herramienta, qué ventaja genera esto. Y finalmente queremos que piensen en la dispersión de estas especies fuera de África, ¿sí? Estos serían los bloques que vamos a pensar hoy. Justamente la ficha tiene 5 preguntas. La primera es: ¿cómo influyó el cambio climático en el éxito o fracaso evolutivo de las especies de protohumanos? ¿Sí? Esta es una pregunta de la lógica de
la teoría de la evolución, y sobre todo de la perspectiva del seleccionismo. ¿Cómo puede explicarse el bipedismo en algunos primates? ¿Sí? Acá está bueno que piensen en las ideas tradicionales que explica Finlayson sobre el bipedismo y lo que él plantea. En tercer lugar, queremos que pensemos, o la tercera pregunta es, ¿cómo se produjo la dispersión de protohumanos de cerebro pequeño en África y Eurasia? ¿Sí? Esto que antes se entendió como una migración, Finlayson lo explica de otra manera y nos gustaría que piensen en esto, que además les va a dar como la clave del tipo de proceso en el cual estamos pensando, que quizás a nosotros se nos escapa mucho. La cuarta pregunta es, ¿qué tipo de dieta tenían los protohumanos? Dentro de estos debates, si los protohumanos eran carnívoros o no, o eran carroñeros, o qué tipo de dieta tenían. Y finalmente es cómo contribuyó la tecnología al éxito del Homo habilis y el Homo erectus. Esta sería la ficha. Tiene solo 5 preguntas, hay un montón de contenido y hemos seleccionado ese para que no se haga un cúmulo tan grande de cosas que tengan que entender. Los capítulos que ustedes tendrían que ver para responder esto, y en esta primera clase, son el capítulo 1 y el 2, nada más, ¿sí? Mañana les voy a recomendar varios capítulos más que serían los que completan este pequeño cuento. Complementariamente, yo el fin de semana, para los que no saben, les compartí una serie de documentales. Me gustaría que, por lo menos para esta primera clase, puedan ver el documental de la BBC, Caminando con Cavernícolas. Ese documental tiene 3 partes de media horita cada uno. Si pueden ver las 2 o 3 primeras partes, sería lo ideal. Bueno, con esto yo los dejo, no quiero hacerles perder más tiempo. Por favor, empecemos a trabajar con las consultas, empecemos a hacer mover el foro, porque esta clase es difícil, es un tema evaluativo importante, y además es un tema muy interesante para todos aquellos quienes pensamos en la humanidad, en las transformaciones, en la historia. Este es un capítulo sumamente importante. Así que con eso los dejo y mañana voy a estar subiendo la clase para el jueves poder juntarnos a las 12 del mediodía.